Esto es Imagen Empresarial y me da mucho gusto que está con nosotros esta mañana Marcos Martínez, el presidente del Consejo de Administración de la Bolsa Mexicana de Valores. Marcos, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Rodrigo. Muy buenos días a ti y a tu auditorio. ¿Cómo estás? Muy bien, con gusto de escucharte tan temprano en la mañana y con un tema clave, pues se han hablado de todas las reformas, el aluvión de reformas que se aprobaron y entre ellas una muy importante que es la reforma de la Ley del Mercado de Valores. Primero saber cómo la evalúas y si nos puedes explicar un poco cuál es su contenido, porque este aluvión evidentemente pues lo hemos observado, la vamos siguiendo, pero a lo mejor se ha perdido para el público que nos escucha entre todo este volumen de reformas que se han aprobado. Pues muchas gracias. Mira, la ley del mercado de valores lo que hace son dos cosas. Es actualizar el marco del mercado bursátil, que como tú bien conoces y informas todos los días, pues es un mercado bursátil que no está a la altura de nuestro país. No tiene el tamaño ni el dinamismo que tiene un país como México. Y entonces, pues ponerlo al día, que sea más efectivo, que sea más eficiente, que sea de más bajo costo y que sea más simple de acceder. Al mismo tiempo, abre un canal nuevo, que es una especie de fast track, donde empresas de otro tamaño, está más enfocado a las pymes, pueden acceder al mercado sin pasar por toda la tramitología por la que pasan las empresas hasta hoy. Evidentemente, por ser pymes y por no pasar por ese proceso, los compradores solo podrán ser compradores que conozcan, que sean expertos en finanzas, que puedan hacer el análisis, que sean de pantalón largo y que tomen ese riesgo. Entonces, no es para el público en general. Estos compradores a los que me refiero pues son las Afores, los fondos de inversión, las aseguradoras, las bancas privadas de los grupos financieros. Y lo que busca es eso, que la bolsa de valores, el mercado bursátil, sea una alternativa para las empresas en cuanto a su financiamiento, empresas que hoy las que están en la bolsa lo tienen, y por cierto ahí sí hay un buen mercado, son 200,000 millones los que se emitieron el año pasado, pero las empresas medianas no lo habían tenido, ahora lo podrán tener. Y por supuesto, si quieren ir por capital, que yo creo que será el menos de los casos, pues también lo podrán hacer con este proceso más efectivo. Qué interesante. Y Marcos, en ese contexto, digamos, cuando hablamos de las pymes pequeñas y medianas, más o menos, ¿de qué tamaño estaríamos hablando? Sobre todo porque, pues me imagino yo más las medianas, eso por un lado, y sobre todo, tú obviamente eres pues un decano también del sector bancario, y en ese contexto entender cuál será la ventaja, por ejemplo, frente a la oferta de financiamiento que hoy puede encontrar una empresa mediana, incluso pequeña en el mercado bancario. Mira, de entrada coincido totalmente contigo, le dicen pymes, pero esto es para empresas más medianas que pequeñas, porque independientemente del tamaño, lo que necesitan es tener un cierto grado de institucionalización pues que le permita ser una empresa ya con forma, con transparencia fiscal muy buena, con buena contabilidad, con un proyecto eficiente, con buena administración, con buen gobierno corporativo, y eso generalmente serán empresas ya más medianas grandes que incluso medianas, ¿no? Entonces, si no tienen eso, difícilmente podrán mostrar unos números que le permitan al inversionista, por más especializado que esté, tomar el riesgo. Entonces, sí está accediendo allí. ¿Y qué comparación con el crédito bancario? Es complementario. Aquí una cosa no está peleada con la otra. De hecho, qué bueno, mientras más puertas se le abran a las empresas, pues es mejor para ellas y es mejor yo te diría, para el mercado bursátil, para el mercado financiero y para el país. No es que una bolsa le quite a la otra, pueden atenderse en forma simultánea. Así ha pasado con las empresas grandes que están listadas en la bolsa históricamente, y así ha pasado en los grupos financieros. No es que se compitan, muchos de ellos son clientes del lado de la banca comercial, pero también del lado de la banca de inversión. Claro. Y más o menos digo, no hay números exactos, evidentemente, pero digamos, ¿cuántas empresas identificas que puedan tener apetito y que puedan beneficiarse de esta modificación? Que además nos beneficiamos todos, ¿no? A través de las Afore, de los fondos de inversión.
porque finalmente participamos de la generación de riqueza de empresas de las que hoy no necesariamente podemos participar de manera indirecta, como es en este caso. ¿Cuántas más o menos tendrán identificadas o cuál será el número que pudiéramos pensar podría llegar al mercado de capital? Mira, aquí en la Bolsa Mexicana de Valores nosotros no tenemos ninguna cifra estimada. La verdad es que para qué te digo un número si en el fondo no va a tener ningún sustento. Hemos escuchado por parte de la MIB unas cifras pues muy alentadoras que hablan de varios miles de, de empresas que vendrán al mercado. Yo no sé si vendrán o no, pero lo que sí te diría es que si vienen, van a encontrar un mecanismo que por lo menos en lo que se refiere a su tramitología, será muy fácil de acceder, que seremos eficientes, que el mercado bursátil hará su papel bien. Lo demás pues ya dependerá de los otros factores que tienen que ver cuando una empresa utilice este otro camino, pero hasta hoy había sido una traba, una de las partes importantes por las que las empresas no venían a este mercado, era porque era muy tardado. No es que los bancos hayamos sido, y me considero banquero de varias décadas, Ujú. lo más rápido respondiendo, pero el mercado bursátil era todavía más lento. Entonces, si ya no te pasa eso, si ya tus costos bajan en forma importante, y si es tan transparente y fácil en cuanto a su cantidad de información y su parte legal, etcétera, entonces, bueno, pues la ley hace ese trabajo. Y eso permitirá que, no sé si son 100 o 1000 o 5000, no, las que sean, encontrarán una forma fácil de acceder. Claro, porque además mencionas algo fundamental, son varios componentes, a veces de repente se puede pensar que es demasiado complejo, ahora no lo será tanto y por lo menos lo que dice la velocidad, pero también la construcción de un buen gobierno corporativo. Muchas de estas empresas medianas grandes, pues a veces tienen estructuras familiares, no es sencillo, hay que poner mucho orden, ya lo son porque si no, no habrían llegado a esos tamaños, pero finalmente sí hay también hay unos hitos, diría, ideológicos, romper algunos mitos también, etcétera, en términos de lo oneroso o no que puede resultar, pero sobre todo, pues también un principio de orden para muchas empresas. Ahora, en términos de la eficiencia del mercado, porque hemos visto, obviamente, pues algunas empresas grandes que se van deslistando por distintos momentos, el precio influye, etcétera, pero en la parte de eficiencia de los jugadores que ya están y de los grandes, ahí ¿qué contempla la ley? Allí la ley no contempla nada, allí Ah, será ley secundaria. Ahí estamos trabajando con las autoridades financieras, con quienes, por cierto, debo decirte que nuestras autoridades financieras son estupendas, espléndidas, como lo han sido siempre, pero no han dejado de serlo estas también, y están conscientes de que allí tenemos una falta, que la tenemos en conjunto, pero que ellos nos pueden ayudar muchísimo modificando las reglas de operación. Ahí ni siquiera hay que ir a modificar una ley. Si somos conscientes de que la tramitología es cara y es tardada, y revisas los procesos y pues los haces más sencillos, allí no es que tengas que ampliar la ley, que esta está más bien enfocada, como te digo, a las medianas grandes, pero a las grandes no las puedes, o las que ya están, pues no tienen por qué pagar el pato, ¿no? Entonces, allí lo que quedamos es en que revisaríamos la forma en la que, pasando, sin dejar de pasar por la Comisión Nacional Bancaria, que las nuevas sí lo harán, no pasarán por allá, pues sea un paso muy fácil, sea un paso más accesible, como bien estás mencionando. Esto ya lo veremos en los siguientes meses. Yo estoy esperanzado y con mucha, bueno, pues le veo una buena posibilidad de que sea ya más fácil la tramitología y el pasar por este mecanismo para las empresas que no estarán bajo esta nueva ley bancaria. claro. Marcos, te pediría la bondad de tu tiempo para conversar un poco más, sobre todo, pues tener tu visión, digamos, de cómo se ve el mercado en este 2023, particularmente además, no solo en el mediano o corto plazo, sino en la coyuntura del famoso reordenamiento de las cadenas de suministro, es decir, el nearshoring, y esto qué oportunidades abre para la Bolsa Mexicana de Valores y para el mercado bursátil mexicano. Esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros Marcos Martínez, el presidente del Consejo de Administración de la Bolsa Mexicana de Valores. Marcos, y preguntarte cómo se ve en este 2023 al mercado bursátil mexicano. Evidentemente estamos pues ya depende de la interpretación. Ayer yo veía con mucha atención a Jerome Powell el fin del ciclo alcista o no, pero todavía un entorno de cierto grado de inflación. Eso tiene implicaciones obviamente en los mercados, pero me gustaría saber cuál es tu óptica, cómo estás viendo las cosas.
Mira, pues las estamos viendo, te voy a hacer hasta positivo, porque independientemente de que con qué va a pasar con la inflación y si el soft landing o es un poco más severo, o en fin, que son temas en los que no tenemos nada que ver o con los que no podemos hacer mucho, pues Ujú. nosotros desde nuestra frontera, desde nuestra trinchera. Lo que sí vemos es que para las empresas que participan en el mercado bursátil, ya de por sí el año pasado no fue un mal año, fue un bastante buen año en los resultados, tú lo estuviste reportando durante el año sorpresivamente o no sorpresivamente, pero las empresas les fue bien, tuvieron buenos resultados y están arrancando otra vez con una buena dinámica. Y las oportunidades, no es que el nearshoring ya esté dando aquí la evidencia total, pero de alguna forma estamos notando ya el reflejo, a pesar de que está comenzando y a pesar de que algunas de las decisiones económicas o políticas económicas que se toman en el país no son las que más apoyarían, pero si tú ves la demanda que hay por naves industriales, por logística, está saturado el mercado, estas empresas les va a ir muy bien en la bolsa porque ya vendieron todo lo que podían vender, si no venden más porque les falta luz, pero no porque les falten clientes. Ves que una parte que no te mencioné que también es importante es que hay empresas que no han ido a incrementar, a pedir más capital para sus proyectos, para sus empresas, porque eh, temen que al traer más capital pierdan el control de las empresas. Y se está autorizando una figura en la que puedes ir por capital que tenga voz, pero que no tenga voto, de tal forma que el accionista actual puede traer más dinero sin que ponga en riesgo el control de él mismo, de su empresa. Entonces, eso debe de ayudar. Tú mencionaste algunas de las razones por las cuales las empresas o se deslistan o no llegan al mercado de capitales, que son totalmente ciertas. Hiciste una muy buena descripción. Y la otra razón por la que no están yendo al mercado bursátil es por falta de proyectos, justamente. Si no tienes gran necesidad de dinero, ya sea prestado o de capital, pues entonces, si te sobra, pues te lo repartes en dividendos y si no te hace falta, pues para qué vas, ¿no? Pero a la luz de que hay sustitución de importaciones y nuevos proyectos de exportación para los Estados Unidos fundamentalmente, pues entonces allí lo que sí van a encontrar es abierta la puerta del mercado bursátil de la Bolsa Mexicana de Valores para atenderlos. Y en ese sentido, Claro. pues positivos. Sí, no, qué importante esto que mencionas, porque justo pensaba en la estructura familiar de muchas, que eso no necesariamente tendría que ser una objeción, pero sí en la parte del control. Y esto que mencionas creo que es fundamental, ¿no? Porque quita ese miedo en términos de que se vaya a diluir la familia, etcétera, y eso es importante. Y la otra parte, que finalmente, si eventualmente, me gusta mucho como lo decías, si eventualmente tenemos luz abundante, pues lo que viene es todavía más proyectos de inversión, la necesidad de más capital, justo por sustituir, por lo menos parcialmente, algunas de estas importaciones. El dato es que el año pasado todavía China exportó a Estados Unidos 500 mil millones de dólares y es claro que a Estados Unidos le gustaría reducir esa enorme cifra y ahí México, bueno, pues tiene una oportunidad de oro. Y en ese contexto preguntarte, en los niveles del mercado, porque de repente parecería que el mercado mexicano le ha ido bien en este 2023 en términos de precio, pero sigue estando, pues por un lado, atractivo por el potencial que tiene, pero sobre todo porque el precio sigue siendo, pues tiene ahí todavía espacio para crecer hacia arriba, a pesar de lo que se materialice, que como bien decías, bueno, pues no depende, digamos, de México específicamente, aunque sí nos afecta. Y en ese sentido, ¿cómo lo ves al mercado? Lo vemos retomando de alguna manera este ritmo. Comenzó muy bien el año. Como tú has visto, pues el mercado bursátil ha pasado por uno de sus valles en el ciclo en los últimos tiempos. El año empezó muy bien, si ponemos como referencia el índice de precios al consumidor, de la empresa de consumidores, fíjate, ya me volví loco. En nuestro índice de la bolsa Exacto. está en máximos en este momento de hace un buen rato, y sin embargo a principios de año se veía que rebasó los 50,000 puntos. Algunos pensaban que podía llegar a 70, 80,000 puntos por la dinámica que se le veía. La crisis bancaria de los Estados Unidos evidentemente ha afectado a todos los mercados y puso un freno, pero ahora se ve un buen regreso, se ve una buena tendencia.
Evidentemente, si hay una crisis financiera, sobre todo en los Estados Unidos, si hay una desaceleración importante de la economía, pues esto va a acabar afectando a la actividad bursátil, pero dentro de esa afectación general hay una ventana de oportunidad que pareciera que permitiría que el mercado bursátil mexicano avanzara, tuviera un comportamiento mejor que el que pudiera tener la economía. Evidentemente, si hay una baja en la actividad, pues las empresas ya no les irá tan bien como se esperaba que les fuera y pues entonces ganarán no lo que iban a ganar y sus acciones no valdrán lo que podrían haber valido en este 2023, ¿no? Pero eso habrá que verlo. Por lo pronto no se está viendo, por lo pronto se ha mantenido, ha resistido estos malos presagios el mercado bursátil mexicano. Ahí está el índice en los 54,000 puntos. Es muy probable que se quede un poco estacionado en los siguientes meses a la expectativa de qué pasa y después, si no pasa mucho, si es esta historia del soft landing o no es este año, entonces yo creo que veríamos al índice tomando una ganancia adicional. Sí, y además, bueno, ha sorprendido México, ¿no? El crecimiento del primer trimestre, la estimación 1.1% trimestre a trimestre, 3.8% a tasa anual. Si vemos el dato de Estados Unidos, pues sí que ha sido sorprendido. Hay cierto retraso, delay, diría, con respecto a la Unión Americana, pero bueno, pues sí que de repente sorprenden algunos de los datos. Marcos, siempre un gusto platicar contigo. Muchísimas gracias por la entrevista. Y bueno, muy pendiente de lo que vienen diputados con la ley del mercado de valores, que parecería que no se va a atravesar nada. Y esto, pues, es uno de los puntos positivos que se dieron en todos estos cambios que se plantearon. Al contrario, muchas gracias a ti, Rodrigo. Como siempre, un placer hablar contigo y gracias por la oportunidad de hablar en tu programa para que se lo escuchen, pues muchos de tu audiencia, que es bien grande y bien especializada. Mil gracias, Rodrigo. Gracias, Marcos. Un abrazo. Ahí escuchamos a Marcos Martínez, el presidente del Consejo de Administración de la Bolsa Mexicana de Valores.